Yo creo que la venganza es como las brasas, soplas un poquito y se aviva. Y habría que pensar qué decimos exactamente cuando decimos la palabra venganza. Tiene mala prensa, pero a veces la venganza es legítima, porque la justicia quizá no sea la palabra que la define de manera más perfecta, pero sí que es un ajuste de cuentas con quien ha hecho algo mal, o debería de ser un ajuste de cuentas con quien ha hecho algo mal, y sobre todo una manera de resarcir a quienes han sido víctimas de algún atropello. ¿Qué es lo que pasa en la novela? Porque yo lo que he cogido ha sido, digamos, algunos elementos de la realidad, por ejemplo, el hecho de que había probado, demostrado, torturadores, criminales de bandas paramilitares y paraestatales argentinos que operaron en España. El propio Rodolfo Almirón, que estuvieron en el 23F, que estuvieron en Montejurra, etc. A partir de ahí, he imaginado que hubo también algunos torturadores, como el que protagoniza, al que se busca la novela, que se llama El Electricista, por su uso de la picana, aparato de tortura eléctrico, que quizá pudieron ir en un viaje de vuelta a Argentina y operar allí también en la ESMA y demás, ¿no? Entonces, digamos, voy sacando diferentes conclusiones. Es verdad, esto está documentado, que algunos de los muchachos que cogían y muchachas que cogían para turbar en la Puerta del Sol, una de las cosas que les hacían era traer por la fuerza a sus padres, a sus madres, para que contemplaran la tortura y cantaran antes, ¿no? Bueno, de ahí yo he deducido que a lo mejor pudo haber alguno que aprovechara para extorsionar a las familias. El fascismo siempre es lo mismo, a veces cambiándole los apellidos. Y porque también vivimos en una época de blanqueo de la extrema derecha y del neofascismo, que tiene mucho que ver con la idea que yo creo que se puede tener, no solo en Argentina, sobre todo en Argentina, desde luego, pero también en otros muchos países, de lo que fue el general Perón. Un tipo evidentemente ambiguo, un tipo que es verdad que cuando estuvo en el poder dictó leyes que favorecieron a los trabajadores, a los obreros, a las mujeres, a la sanidad pública y demás, pero también es verdad que era un señor de mentalidad puramente fascista, que en su casa de la Quinta 17 de octubre, en Puerta de Hierro, vivía rodeado de camisas negras, nazis acogidos en España por el régimen de Franco, por supuesto todo el falangismo local, policías de extrema derecha y demás, que hablaban de su vuelta a Argentina, la creación de un cuarto Reich, en fin, todo este tipo de cosas que creo que conviene recordar para saber quién es ese señor al que le tenemos hecho una estatua en el Paseo de la Castellana. Es que no existiría Milei si no hubiera existido Perón y sobre todo si no hubiera existido la confusión acerca de lo que realmente fue Perón y su legado. Y, insisto, respetando y aceptando que fue un personaje ambiguo que hizo muchas cosas que estuvieron seguramente bien y por eso hay mucha gente que lo recuerda de esa manera. Pero también es verdad que la profanación de la tumba de Perón es un misterio en sí mismo muy atractivo porque no se ha resuelto. En el año 87 alguien entró al cementerio de la Chacarita, abrió la tumba, la profanó y se llevó sus manos, no han aparecido todavía. Hay lecturas esotéricas, hay lecturas, es decir, Perón también tenía otros de sus grandes amigos, era Licio Gelli, el mafioso Licio Gelli, el creador de la propaganda DUE, P2, ¿no? Los organizadores de la Red Gladio, aquellos atentados en toda Europa para evitar que gobiernos de izquierda llegasen al poder, ¿no? Hay un problema en la última parte de tu pregunta, que los tiempos corran, porque efectivamente van pasando las cosas, los protagonistas van muriendo, todo va quedando sin solución y a veces los perjudicados de todo eso pues son evidentemente quienes han recibido han sido víctimas de algún tipo de abuso. Pero nunca es tarde si la ley es buena. Yo creo que la ley de memoria democrática está consiguiendo, fomentando que algunas familias de torturados o los propios torturados pues pongan denuncias a gente que todavía queda viva por ahí. ¿Es afán justiciero, es afán de venganza, es afán de...? Pues no lo sé, pero realmente creo que la justicia consiste en que los malos paguen por lo que han hecho y los buenos reciban una recompensa como mínimo moral, ¿no? Es verdad que al final a Billy el Niño lo enterraron con todos sus honores, con todas sus pagaseras extras, con todos sus ascensos y con todas sus medallas y se las han quitado después de muerto, le va a dar un poco lo mismo. Pero bueno, la cultura democrática consiste también en recordar esa canción argentina que se menciona en la novela, que dice que si la historia la escriben los vencedores, entonces es porque hay otra historia. Bueno, pues yo en esta serie de novelas lo que quiero es contar esa otra historia también. El móvil de esas leyes autonómicas es mentir, como siempre, disimular,
Porque llamarle leyes de concordia a lo que ellos proponen es como decir que el diablo es muy buen cocinero. No, pues lo que está es quemando gente en las calderas de Pedro Botero, no está haciendo un San Jacobo. Eh, Creo que en el propio mecanismo de engaño que supone llamar leyes de concordia a lo que no es sino un deseo de borrar del mapa, una vez más, la memoria de los republicanos y de las víctimas de la feroz dictadura del funeralísimo, como le llamaba siempre Rafael Alberti, pues queda esclarecido cuáles son las intenciones de la extrema derecha, la derechita cobarde y todo eso que tiene muchos nombres, porque al final se está demostrando que es exactamente la misma cosa, porque el día que no quitan unos versos de Miguel Hernández de un memorial en Madrid, pues le quitan en Logroño el nombre de una biblioteca Almudena Grandes, el día que no le quitan una calle al barco Sinaya, que salvaba republicanos de las garras de los asesinos fascistas, pues se la vuelven a poner al crucero Baleares, que era el que bombardeaba a los de la desbandada en Málaga desde el mar, o le quitan o le intentan quitar el nombre a una biblioteca que lleva de Paco Raval en Alpedrete, en fin, es todos los días intentando sepultar la memoria de las personas de izquierdas de este país, seguramente por gente que si pudiera volvería al franquismo sin ninguna duda. Pero en el mundo cultural y el no cultural, las leyes que están haciendo para desproteger a las mujeres víctimas de violencia doméstica son verdaderamente pavorosas. Lo que intentan hacer con respecto a leyes tan asentadas como la del derecho al aborto y demás es pavoroso. Ojalá fuera solo la cultura, pero no es la cultura. Todo lo que toca esta gente lo pudre, porque no creen en la democracia, porque no creen en la igualdad, porque no creen en la justicia, solo creen en una oligarquía en la que ellos se lo llevan todo y los demás no se llevan nada. Son fascistas y hay que llamarlos fascistas, porque lo demás es endulcorar la realidad. Porque la cultura es peligrosa, la cultura opina, la cultura deja huella, la cultura deja memoria de las cosas, la cultura, si es verdadera cultura, siempre tiene que ser rebelde, con cualquier tipo de poder, de derecha, de izquierda o medio pensionista, y entonces resulta molesta. Pero insisto, está dentro de un ataque global a todo aquello que sea una libertad de la gente, porque les molesta, y entonces lo primero que quieren es meterse. Ojalá solo se metieran en las bibliotecas de la gente, pero es que se meten en sus camas también, les tienen que decir con quién se acuestan, con quiénes no, qué se puede llamar matrimonio, qué no se puede llamar matrimonio, qué es amor, qué es perversión. Miren, váyanse ustedes a la playa y dense un bañito, ¿no? A ver si se les bajan los ánimos, porque están muy alterados, ¿no?